Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy entonces vamos a trabajar con el uso del Internet y en nuestras computadoras. Vamos a trabajar el correo electrónico y también las redes sociales. Pero para eso vamos a recordar ahora unos conceptos básicos de lo que es las redes. Entonces, para ello vamos a ver un poquito, ¿no?, a grandes rasgos con esta diapositiva que nos va a ayudar a entender más, ¿ya? En principio, ¿qué es una red? Nos dice que es un conjunto de operaciones centralizadas o distribuidas con el fin de compartir recursos, en este caso el hardware o el software, ¿no? También se define como un sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de información entre ordenadores, o de un término más conocido también como es un conjunto de nodos, o sea, computador conectados entre sí, ¿no? Acá en la gráfica pueden ver, ¿no?, una computadora en otro lado del mundo, igual aquí, ¿no?, que podríamos identificarlo como servidores, ¿no? Un servidor es un dispositivo que contiene bastante información y que es el que alimenta a otras computadoras, ¿no? Y bueno, como usted puede ver, ¿no?, una red permite compartir recursos, ¿no? En recursos como hardware podría ser compartir una impresora, compartir un disco duro, ¿no?, compartir una carpeta dentro del disco duro. Y el software, ¿no?, a través de los navegadores, a través de buscadores, a través de la mensajería, ¿no? Hay programas también que permiten hacer el acceso remoto, ¿no? Como en este momento estamos trabajando con Zoom. Zoom es un software que nos está permitiendo a nosotros comunicarnos a través de una videoconferencia, ¿no?, donde pueden en este momento compartir mi pantalla, usted lo está viendo y está apreciando lo que estamos desarrollando. Ya estamos viviendo ahorita, en la actualidad, pues el acceso de las redes, o sea, ya tenemos que nosotros tenernos un concepto muy claro y muy definido, ¿ya? En el caso de computación existen diferentes tipos de redes, ¿no? Entonces hay una gran variedad y aquí les pongo, ¿no?, una red, por ejemplo, de tipo de administración personal, una red de área de campus, una red de área local, una extensa, un Internet Works, o una red de área metropolitana, o una red de punto a punto, y redes basadas en servidor. Ya, vamos a ir viendo algunos de ellos. Por ejemplo, las redes PAN, se le conoce así, redes PAN, que son las redes de administración personal. También conocidas, ¿no? Son redes pequeñas, en las cuales están formadas por uno o más equipos, por ejemplo, un café en internet, ¿no? Bueno, en nuestro país existen estos cafés de internet, bueno, ya no mucho, ahorita son concurridos, pero existían lugares donde uno podía ir, sentarse cómodamente, pedir una bebida, algo, y al hacer uso del internet para que se comuniquen, ¿no?, con otras personas, ¿no? Entonces podían hacer sus videollamadas, videoconferencias, ¿no?, a través de su Facebook, chats, pero ya sentados en un lugar, no tenían de repente en casa, pero ahí habían equipos que estaban acondicionados y eran pequeños, ¿no? Por eso le decían una red de administración personal de no más de 8 equipos, ¿no? Las llamadas CAN, o redes de área de campus, ¿no?, que es una colección de LANs, ¿no?, de redes de áreas local, también se conocen los LAN, dispersas geográficamente dentro de un campus, ¿no? Eh, a ver, eh, los que de repente están estudiando en una universidad, ¿no? A ver, llévese, por ejemplo, la Universidad de Vallejo, usted puede verlo de la calle, puede verlo ahí, un edificio grande, enorme, ¿no?, donde hay diferentes pisos, ¿no? O sea, dentro de esas instalaciones hay centros de cómputo que están, cada uno de ellos con un gran número de computadoras, ¿no? Pero están ubicadas justo en un espacio, en un lugar, en un edificio, ¿no? Eh, También podría ser, por ejemplo, dentro de una institución de repente mucho más grande, no necesariamente podría ser, por ejemplo, la católica, ¿no? De repente lo que han visto
han pasado por la avenida Universitaria y ven que la Universidad Católica o la Universidad de San Marcos, que es inmensa, ¿no? Son grandes universidades, no tienen áreas extensas, ¿no? En cada de una de ellas existe un grupo de computadoras, ¿no? A esa colección de redes LAN que se están formando geográficamente dentro de la universidad, o ya sea también un gobierno o industria, se le conoce como redes de área de campus. Entonces, hay otro más pequeño que está dentro de las CAN, que son las redes LAN, L-A-N, LAN, las llamadas redes de área local, ¿no? Son las redes que todos conocemos, ¿no? Es decir, aquellas que están utilizadas en una empresa, son pequeñas, entendido como pequeñas a una red de oficina, a la de un edificio, ¿no? Debido a sus limitaciones, claro, a sus limitadas dimensiones, son redes muy rápidas en las cuales cada estación se comunica, ¿no? Las redes LAN comúnmente se conectan a las redes WAN, ¿ya? Con el objetivo de tener un acceso a mejores servicios. En este caso, el Internet. A ver, si de repente ustedes han pasado por nuestro SETPRO y lo han visto de manera presencial en el área de cómputo, de repente son exalumnos, no sé, no los conozco a todos, de repente sí, ¿no? Y han podido notar de que las computadoras están ubicadas, algunas uno frente a la otra y otros están alrededor, ¿no? O sea, está alrededor. Imagínate tú que estás en tu casa, ¿no? Y hay computadoras que están puestas alrededor, pegadas a las paredes, ¿no? Todos alrededor de las paredes. Y hay una máquina especial que de repente es la máquina del profesor, pero no necesariamente esa máquina del profesor es la principal, sino que inclusive esa máquina y todas las que están ahí, están los cables llegando a un dispositivo llamado router, a un dispositivo donde se concentra la red, ¿no? Y a esa forma de ubicación en ese espacio son las llamadas redes LAN, ¿no? Entonces, cuando usted vaya de repente a un salón de cómputo, a un aula de cómputo que están con las redes, entonces usted tiene que entender de que ahí hay una red LAN. Profesor, pero yo podría tener una red LAN en mi casa. Y sí, sí puedes tener una red LAN, ¿no? Inclusive una red PAN, que es más chiquita, ¿no? Como lo hemos visto, para un cibercafé, ¿no? Pero una red LAN usted lo puede crear con un pequeño router, ¿no? O sea, usted puede comprarlo inclusive bueno, a los que hacen el servicio de reparación de computadoras, de repente venden unos pequeños, ¿cómo se le llaman? Routers chiquitos. Son más o menos de 8 o 10 puntos, en donde tú puedes, solamente es suficiente que te compres ese dispositivo y del cable que llega a tu conector de internet que te ha proporcionado en este caso, el proveedor, sea Movistar, Claro, Entel, el proveedor que tengas, te debe haber proporcionado un pequeño punto de internet, con inalámbrico inclusive, ¿cierto? Ya, entonces, ese cable que llega al router es el que proporciona la señal vía inalámbrica a tu computadora, si lo estás trabajando en tu laptop. Pero de ahí debe haber un pequeño cablecito que, bueno, mejor dicho, un conector donde vas a poder conectar un cable y ese cable puede ir a ese dispositivo router que te digo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a recibir la señal de tu router normal, ¿no? Con la señal inalámbrica, pero de ahí puedes jalar un cable hacia ese router de 10 puntos o de 8. Y luego de ese 8 o 10 puntos que tiene, le vas a jalar un cable para una computadora. Entonces puede haber un cable para tu dormitorio, si quieres tenerlo ahí, un cable para tus hijos o un cable en la sala, ¿no? De ahí puedes compartir la señal, ¿no? Para, por ejemplo, si tienes Netflix, ¿no? Entonces ahí se va conectado, ¿me entiendes? Entonces, definitivamente una señal con cable es más segura y más fiable que la de Wi-Fi.
El Wi-Fi está bien, es un servicio de red, pero bueno, nos ayuda porque podemos desplazarnos con nuestro laptop en cualquier lugar sin cable, ¿cierto? Esa es la comodidad, básicamente por eso la tenemos, el Wi-Fi, por la comodidad que existe, ¿no? Pero a veces cuando el Wi-Fi, la señal es muy baja, o sea, irnos de un lugar a otro pierde la señal, ¿cierto? En cambio, si nos ubicamos dentro de nuestra casa, en un espacio donde vamos a hacer nuestro trabajo, entonces es preferible tener, ¿no? Una computadora con ese tipo de cable conectado. Y de tal manera estaríamos viendo ya una red LAN, ¿no? También dentro de su casa puede existir. Bien. ¿Qué características son preponderantes? Los canales son propios de los usuarios y empresas, los enlaces son líneas de alta velocidad, las estaciones están cerca entre sí, incrementan la eficiencia y productividad de los trabajos de la oficina, al poder compartir información, la tasa de error son menores que la red WAN. Bueno, claro que sí. ¿Qué es una red WAN entonces? La red de áreas extensas, ¿no? Son redes punto a punto que interconectan países y continentes. Al tener que recorrer una gran distancia, sus velocidades, ¿no? Que en la LAN, aunque son capaces de transportar una mayor cantidad de datos, el alcance es de una gran área geográfica, como por ejemplo una ciudad o un continente, ¿no? Está formada por una vasta cantidad de computadoras interconectadas llamadas hosts, ¿no? Por medio de su subred de comunicación o subredes pequeñas con el fin de ejecutar aplicaciones. Bien, entonces, como te decía, ¿no? Estos servidores o estos equipos que están alrededor del mundo pueden estar intercomunicadas uno con otra, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra red, ¿no? Una red científica, tenemos nosotros una red, pero existe una red, por ejemplo, en Estados Unidos que es la NASA, ¿no? Que es una red que tiene específicamente información sobre todo lo que va en el espacio, ¿no? Todo lo que hay en el espacio, ¿no? Y así existen otras redes, ¿no? En el mundo, ¿no? Como las universidades que concentran mucha información, ¿no? Y van intercambiándose justamente esas de una a otra, intercambian información en diferentes países. Entonces, esa interconexión que existe entre ellas se les conoce a una red WAN. Bien, buenas tardes a todos los que se están incorporando a la reunión el día de hoy. Bien, estamos viendo algunos conceptos básicos de lo que es una red, ¿ya? Lo que son las redes. Bien, y como le decía, ¿no? Esta red, bueno, ahora la conocemos como el Internet. Dice que es una colección de redes interconectadas, cada una de ellas pueden estar desarrolladas sobre diferentes software y hardware. Una forma típica de Internet son las redes LANs conectadas a WANs, ¿no? ¿Ok? O sea, nuestra red que estamos ahorita trabajando en nuestra casa, con mi computadora, o que están varias en mi casa, o si estoy en una cabina, ¿no? Esas son las redes LAN, ¿cierto? Entonces, esa red se está conectando a las redes, a los servidores que están en todo el mundo. Cuando buscas información, por ejemplo, sobre la NASA, buscas información sobre, por ejemplo, las noticias en radioprogramas o comercio, o buscas diferentes, y ellos tienen sus servidores donde dan esa información. Entonces, y en todo el mundo es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de eso, estamos trabajando con Internet, ¿ya? Muy conocidos esas páginas es las llamadas los World Wide Web, ¿no? Que es la telaraña del mundo, ¿no? Proporciona, en este caso, recursos personales, educativos, políticos, económicos, bueno, cada pero no solamente eso, sino como puedes ver en el dibujo, vemos a una niña que está ahí interactuando con esta computadora, pero detrás de la computadora hay una mano, dice que hay una mano que está queriéndole hacer, en cierto modo, daño, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay posibilidad que detrás de nuestro uso de Internet
existan otras personas maliciosamente, pueden hacer uso indebido de la información que tenemos o podemos ser propensos de hasta inclusive extorsiones o secuestros, ¿no? Porque hay programas que te recopilan tu información y ese es el gran, el gran temor que muchas personas tienen, ¿no? Al hacer uso del Internet. Bien, bueno, ya hemos hablado de las redes MAN, redes de área local, ¿no? Las redes del área metropolitana, ¿no? Bueno, hay una cobertura de 4 kilómetros. Como ves en el gráfico, ¿no? De ciudades conectadas. Las redes de punto a punto, que habíamos hablado, ¿no? Que es computadoras que pueden actuar como cliente y como usuario a la vez, ¿no? Pueden hacer que el compartir datos y periféricos sea más fácil para un pequeño grupo de gente en un ambiente de punto a punto. Bueno, sí es cierto, fue los inicios de la computación, fue justamente una red punto a punto, ¿no? Donde todas se podían conectar a través de un cable. Yo me acuerdo que cuando estábamos en este mundo del inicio de Internet y todas las redes, en el laboratorio teníamos justamente este tipo de conexión a través del cable coaxial. Teníamos la interconexión a través de unos pequeños conectores, ¿no? Que eran con forma de T, ¿no? Si ustedes ven así como si fuera así como en los tubos, ¿no? Una T, y se juntaban los cables, y el que estaba hacia arriba se conectaba al computador. Todos se armaban hasta el último, y el último tenía un pequeño como que cierra todo, que era el terminator. Entonces, lo malo de esta red era que si en algún momento alguien sin querer movía los cables y dañaba el punto, pues toda la red se colapsaba, ¿no? O sea, te quedaban sin nada de información los chicos, ¿no? Entonces, era muy inseguro en esos tiempos, ¿no? Hasta que ya vino la conexión con los conectores RJ45, que es lo que ya hay en la actualidad, ¿no? Pero existe ese mismo tipo de distribución interna ya dentro de los dispositivos, todavía existe, ¿no? Cuando hay espacios donde no necesitan mayor movimiento, desplazamiento, no queda todo seguro, se puede trabajar. Bien, dice que hay redes basadas en servidores, claro, ¿no? O sea, hay un servidor y sus clientes son las otras computadoras, ¿no? Los servidores trabajan generalmente en los bancos, ¿no? Usted tiene en un banco, hay un servidor que está regulando todo lo que está haciendo, las transacciones, todo, ¿no? Y a veces no funciona, ¿por qué? No hay sistema, no hay sistema. El servidor se colgó, términos informáticos, ¿no? O sea, ¿qué pasó cuando dicen se colgó el sistema? ¿No? Que ya ahora ya es más común, seguro que ustedes lo han escuchado, ¿no? Se colgó el sistema, se colgó el internet, no hay, ¿qué pasó? Y bueno, hace unos días, usted, no me equivoco, sí, pues hace unos pequeños días, hubo un colapso, ¿no? El servidor de WhatsApp se colgó, se cayó el WhatsApp, se cayó el Facebook, se cayó el Instagram. La gente, los jóvenes más que nada, estaban desesperados, ¿no? Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué no envía mis mensajes? O sea, hay mucha gente que para en el WhatsApp y para comunicando porque tiene su red de contactos, es enorme, ¿no? Y hay otros que buscan con el Internet a través del Twitter, a través del Instagram, a pesar que el Twitter es de otra empresa distinta, ¿no? En este momento en que hubo ese colapso, también Twitter tuvo sus bajas, ¿no? O sea, tuvo su saturación de información, ¿no? O sea, eso es lo que pasa cuando hay ese tipo de inconvenientes. Seguro que ustedes lo habrán vivido en algún momento, dice, ¿por qué mi mensaje en WhatsApp no es enviado, no? O sea, no, está en un relojito, no sé si ustedes, a ver si alguien me puede compartir eso, si están de acuerdo a lo que estoy diciendo. ¿Lo han visto o no? A ver, una manito, si es que lo han visto. A ver. Pueden utilizar una reacción, si es que realmente lo han visto ustedes en algún momento, han tenido esa oportunidad de, bueno,
de ver que cuando envían un mensaje aparece un relojito en el WhatsApp, ¿no? Sí, muy bien, Nancy, Ariana. ¿Quién más ha visto eso? ¿Quién ha tenido esa oportunidad de percibir eso? ¿Nadie más? No creo, ¿ah? O de repente no son muy asiduos de repente en el uso del WhatsApp. Pero bueno, Sayuri también lo ha visto en algún momento. Bueno, eso es bueno de que usted sepa que, qué sucede con el Internet. ¿Qué está pasando ahí, profesor? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? A ver, Nancy y José también lo han percibido. A ver, o tienen alguna pregunta. A ver, si no, ¿tienen pregunta José o Nancy? Sí, sí, profesor. A ver, dime. Profesor, no solo sucede cuando cae la red, sino también cuando el internet es lento y se demora en enviar, ese relojito aparece ahí. Así es, sí es, sí, claro, cuando estamos muy lejos de una señal o con una señal estable, ¿no? El relojito aparece de repente cuestiones de fracciones de segundo, pero sí sale, ¿cierto? O sea, unos minutitos, menos de minutos y sale nuevamente, o sea, te envía el mensaje. Pero lo que yo te digo es que hace unos días, en la mañana sucedió esto, ¿no? Los mensajes no salían de ese proceso. Y era reportado, o sea, los chicos reportaban, porque tú internet sí tenías, ¿no? O sea, tú tenías tu eh, YouTube o podías ver tu correo, pero no podías enviar mensajes ni en WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, ¿no? Y eso era porque había un problema en los servidores, ¿ya? Entonces, cuando vean ustedes y tengan ahí está, el viernes al mediodía, ¿no? Se saturó el WhatsApp, eso es lo que dice Nancy, claro. Sí, ya estaba en clase también. Mira. Sí, y eso sucede, ¿no? Y a veces en la noche, seguro que alguien de ustedes dirá, profesor, se me fue el internet, algo pasó. Entonces, exacto. Tenemos que acostumbrarnos que eso va a suceder durante todo este año. Se va a notar mucho el problema del internet, la conectividad y eso. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturando lo que existía, ¿no? Y bueno, seguro que algunos de ustedes habrán escuchado también hablar de, bueno, los candidatos políticos. No quiero hablar mucho de política, pero habrán podido escuchar de que algunos candidatos políticos están hablando sobre el ancho, la banda ancha que tiene el Perú, ¿no? ¿Han escuchado de repente algo de eso? ¿Alguien me puede decir de repente algo de eso? Que en el Perú existe una banda de ancha, de una fibra óptica. ¿Han escuchado hablar de la palabra fibra óptica? A ver, Nancy, a ver, creo que por ahí está, a ver. A ver, Nancy, coméntanos. Coméntanos, por favor, Nancy. ¿Me dices que en tu colegio, de tus hijos, algo pasó? No, bueno, sobre la banda ancha ayer estaban hablando los postulantes, ¿no? Cuando hubo debate, dijeron que sí, pues que se había invertido no sé cuántos millones en esa fibra óptica y no, pues no se estaba dando el uso porque supongo que no invirtieron lo necesario para culminar todo y para que haya internet en todos los lugares del Perú, pues, ¿no? Mm. Exactamente, ¿no? Sí, los candidatos tomaron eso como punto de referencia y eso realmente, aunque no le están dando mucho ahorita, de repente recién la gente se está dando cuenta, ¿no? Pero el Perú, cuando estaba con Telefónica, eh, hizo, bueno, nuevamente ganó la licitación y nuevamente la Telefónica está unos años más, ¿no? Pero hay otras empresas que están dedicadas para el rubro de la fibra óptica. Entonces, esta fibra óptica se hizo en Perú hace 4 años, está eso, en un proyecto de que todavía falta la conectividad a nuestra red. Usted habrá visto en los comerciales que habla, claro, 5G. ¿Han escuchado hablar del 5G?
¿no? ¿Por qué en el Perú hay, según la policía dice, va a ser el primer país en Latinoamérica en 5G, ¿no? ¿Y qué pasó con el 4G? Yo ni siquiera tengo el 3G, dirá alguno, ¿no? O sea, ¿y qué será el G? ¿O qué será el X? ¿No? Perdón, el X. ¿Qué es esto? Son básicamente la velocidad que puede existir, o sea, la posibilidad de que yo a través de señales vía internet puedo tener una mejor subida y bajada de información en internet. Y solamente se da en diferentes distritos, no en todos los distritos. Generalmente esta banda de ancha, o sea, este mayor espacio de señal están en diferentes zonas de nuestra capital, como por ejemplo por La Molina, ¿no? Por San Borja, Miraflores, por el área financiera, ¿no? De nuestra capital. Pero de repente en las periferias no, todavía no lo encontramos. Los Olivos tiene el 4, pero bueno, hay algunas que no lo tienen este tipo de señal. Entonces, tenemos que estar informados sobre eso y conocer que nuestro servicio, cuál es nuestro mejor proveedor, ¿no? Inclusive hay proveedores que te dicen, que te ofrecen la fibra óptica. Hay un tal Wix, creo que Wings, algo así que está saliendo con ese tipo de venta. Habrán escuchado de repente, ¿no? Es bueno informarnos sobre esa alternativa, ¿no? Pagas igual o más de repente que una señal, pagas el precio justo ahorita en internet. Bueno, el Wing, ahí está, gracias Candy, Wing, ¿no? Asociado a ese tipo de negocio de fibra óptica. Bueno, claro, claro. Hay que ver si hay cobertura, tienes mucha razón. Si es que no tiene cobertura, también pierdes, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a ver esta segunda diapositiva. Vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla. A ver. Vamos a ver. Antes que se me olvide. Que se acabe la señal. Voy a poner en el chat. Ya. Ya. Entonces, hagan clic en el formulario para que llenen asistencia. Ya, no se olviden, ya está ahí. Ya, ahí lo estoy enviando por si acaso. Ya, ahora sí. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer con Internet? Vamos a verlo un poquito. Ya sabemos que es una red de telecomunicaciones que nos mantiene en contacto con las personas y computadoras, con otras personas y computadoras en el mundo. ¿Y qué podemos hacer por este medio? Podemos consultar información a páginas web, ¿no? A través de diferentes buscadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Chrome, el Firefox, el Opera, el Internet Explorer, el Safari, ¿no? Y otros antiguos que ya no están con nosotros, el Maxton y el Netscape, ¿no? Que fueron prácticamente, el Netscape fue el primer navegador
que salió en el internet, ¿no? ¿Qué más podemos hacer por este medio? Podemos crear, en este caso, nuestros correos electrónicos, podemos enviar y recibir información a través de ellos, ¿no? Entonces, cuando uno escribe, que puede ser a través de este programa Microsoft Outlook o una mensajería, ¿no?, interna, ¿no? La gente envía un mensaje y así igual una vez que respondemos, ¿no?, ahí está la información. Transferir archivos, ¿no? Podemos compartir información, ¿no?, que puede ser videos, imágenes, y eso a través de la computadora podemos enviarlo a diferentes computadoras en el resto del mundo. También podemos participar en foros de discusión. ¿Qué es un foro, no? Son páginas donde nosotros podemos preguntar, de repente hay dudas sobre un determinado tema. O sea, por ejemplo, yo tengo un juego y ese juego no me funciona en mi computadora. Entonces hay foros exclusivamente para ello, donde tú escribes, ¿no? Y la gente que está metida en ese tema del juego te responde, ¿no? Te dice, mira, puedes hacer eso, aquello, otro. O cuando tienes un problema en el sistema operativo, o tienes un problema en un programa específicamente, pues estos foros permiten justamente encontrar ahí algunas respuestas, ¿no? Y también, por supuesto, podemos comunicarnos a través de los mensajes que se pueden dar por medio del teclado, hablando y escuchando con otras personas, ¿no? A través de las llamadas telefónicas, ¿no? En este caso vía WhatsApp, ¿no? O sea, el WhatsApp es uno de los aplicaciones de mayor uso ahora en pandemia, ¿no? ¿Cierto? Y uno de los programas que han sido con mayor descarga han sido